Hola niños, bienvenidos al nuevo video de la clase de religión, donde comenzaremos con la unidad número 3, relacionada con la Sagrada Escritura. Y en esta clase veremos de qué manera se creó la Biblia. Pero para comenzar, y como siempre, haremos un momento de oración. Y en esta oportunidad ocuparemos la oración más perfecta que aparece en la Biblia, que es el Padre Nuestro. Entonces dice así: ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Amén. Así sale este relato según el Evangelio según San Mateo. Línea del tiempo de la escritura bíblica. ¿Cómo se escribió la Biblia? Resulta que hace más de 1000 años antes de Cristo se comenzó a hablar sobre este Dios llamado Yahvé, que habló primero con un hombre llamado Abraham, alrededor del 1800, 1850 antes de Cristo, o sea, hace casi 4000 años atrás. Y de ahí en adelante comenzó toda una tradición oral. ¿Qué significa esto? Que la gente hablaba de este Dios, se comunicaba sobre este Dios de generación en generación, pero solo de palabra. Los papás les contaban a sus hijos, y estos a su vez a sus hijos, y así sucesivamente, pero no había nada que se pusiera por escrito todavía. En ese periodo ocurren las historias de Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus de Israel, Moisés, pero nada se ponía por escrito. ¿Cuándo se comienza a poner por escrito? Alrededor del año 1000 antes de Cristo. O sea, las narraciones más antiguas tienen alrededor de 3000 años, narraciones escritas. Durante todo este tiempo em, se empiezan a escribir libros como el Éxodo, libros como el Génesis, libros de algunos profetas, eh, se empiezan a escribir leyes, se empiezan a escribir normas, que todo eso se conforman lo que nosotros conocemos hoy en día como el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es el libro también sagrado de el pueblo judío, que es el pueblo padre y madre de nuestra fe. En el Antiguo Testamento, ellos no le llaman Antiguo Testamento, le llaman Talmud. Y son exactamente los mismos libros que tenemos nosotros. Eh, Pero a diferencia de nosotros, que nosotros tenemos 46, ellos tienen 39, porque solamente ellos aceptan los libros que fueron escritos en su idioma, o sea, en hebreo o arameo. Pero hay libros que fueron escritos en griego, y ellos no los contemplan dentro de su libro sagrado llamado Talmud. Nosotros sí los consideramos importantes y por lo tanto están considerados dentro de la Biblia católica. Como dice ahí en el recuadro arriba, dice: la Biblia se escribió fundamentalmente en hebreo y griego en el siglo IV. Que eso es lo que vamos a ver posterior. Después del nacimiento de Jesús, a los 30 años él comienza a anunciar su noticia, su palabra, y Jesús muere, resucita y después se va al cielo. Recién en el año 50 después de Cristo se comienza a poner por escrito el Nuevo Testamento, los Evangelios, las cartas de San Pablo, el Apocalipsis. En un periodo de solamente 50 años, entre el 50 y el 100 después de Cristo, se escriben los 27 libros del Nuevo Testamento. En cambio, los libros del Antiguo Testamento se escribieron a lo largo de 1000 años. O sea, por lo tanto, el Antiguo Testamento se demoró mucho más tiempo en ser conformado.
pero en cambio el Nuevo Testamento se demoraron solo 50 años porque estaba mucho más fresco el mensaje de Cristo. Recién habían pasado 20 años desde que Él se hizo conocido para que se pusieran por escrito. En cambio, en el Antiguo Testamento, desde que Abraham conoce a Dios hasta el primer libro escrito, se demoraron casi 1000 años en poner por escrito la primera palabra. Porque en esa época recién la gente estaba aprendiendo a escribir. Recién se estaba creando la escritura, por lo tanto no había mucha conciencia de poner por escrito todo lo que se decía o todo lo que se hacía. Y solamente muy pocas culturas tenían escritura. Los babilónicos, los sumerios, los egipcios, que son de los pueblos más antiguos, solo ellos tenían escritura. Y a ellos no les interesaba escribir sobre este Dios, que para ellos no tenía mucha importancia. Resumen de cómo se formó la Biblia. La Biblia utiliza un término llamado canon, que significa regla, significa vara, significa orden, y se utiliza para describir los libros que están divinamente inspirados y que por lo tanto pertenecen a la Biblia. Hubo mucho debate para determinar cuáles debían ser los libros del Antiguo Testamento, pero ya para el año 250 después de Cristo ya se tenía claridad cuáles eran los 46 libros que conformaban el Antiguo Testamento. De manera oral, a través de rollos, papiros, cueros de animal, ya estaban puestos por escrito y la comunidad judía de la época ya los leía, ya los conocía, ya los oraba en sus templos llamados sinagogas, pero la iglesia cristiana los oficializó alrededor del 250 para su propia religión. En el Nuevo Testamento, el proceso de reconocimiento y colección comenzó en los primeros siglos de la iglesia cristiana, en el siglo I después de Cristo. Desde sus inicios algunos libros del Nuevo Testamento sí fueron reconocidos, pero no todos al principio. Pablo, el apóstol Pablo, que es el principal escritor del Nuevo Testamento, consideró, por ejemplo, los escritos de San Lucas, quien escribió el Evangelio según San Lucas y Hechos de los Apóstoles, que tenían tanta autoridad, tanta importancia como los libros del Antiguo Testamento. Pedro, el discípulo principal de Jesús, reconoció también por su parte que los escritos de San Pablo, que son unas cartas, como parte de las escrituras, por lo tanto también eran libros sagrados. Algunos libros del Nuevo Testamento estuvieron circulando entre las iglesias por mucho tiempo. Clemente de Roma mencionó por lo menos 8 libros del Nuevo Testamento para el año 95 después de Cristo, o sea, 45 años después del primer libro que se escribió del Nuevo Testamento, ya se reconocían al menos 8 que andaban circulando y se leían en las iglesias cristianas. Ignacio de Antioquía reconoció cerca de 7 libros para el 115 después de Cristo. No hay claridad si son los mismos 7 libros de los 8 libros de Clemente, pero él ya reconocía 7 al menos. Y Policarpo, un discípulo del apóstol San Juan, discípulo directo de Jesús, reconoció 15 libros para el 108 después de Cristo. O sea, todavía no pasaba ni 100 años desde que Jesús estuvo aquí en la tierra y ya habían 15 libros relacionados con él que eran aceptados por la iglesia. Más tarde, Ireneo mencionó 21 libros en el 185 después de Cristo. Hipólito reconoció 22 libros entre el año 170 al 235 después de Cristo. Y los libros más controvertidos del Nuevo Testamento fueron Hebreos, Santiago, Segunda Carta de Pedro, Segunda Carta de Juan y Tercera Carta de Juan, los cuales eran muy difíciles de determinar si eran libros sagrados o no. Pero de todos modos, ya en los primeros 200 años, al menos ya habían 22 libros aceptados por la Iglesia, de los 27 que terminaron siendo finalmente. El primer canon, o sea, la primera lista oficial del Nuevo Testamento, se llamó Muratori, que era una ciudad,
que fue compilado en el 170 después de Cristo. El canon Muratori incluyó todos los libros del Nuevo Testamento, excepto Hebreos, Santiago y Tercera de Juan. O sea, de los 27 libros que son aceptados hoy en día, aceptó el 24. En el año 363, o sea, bastante posterior al primer canon de Muratori, el concilio de la Odisea declaró que sólo el Antiguo Testamento y los 27 libros del Nuevo Testamento debían ser leídos en las iglesias. Había muchos más libros circulando por ahí que se decía que eran palabra de Dios. Pero de todos esos libros solamente se aceptaron los 46 del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento, que terminaron siendo los libros oficiales. Todos los demás libros que circulaban en esa época y no pasaron a ser parte del canon bíblico, o sea, de la lista de los libros de la Biblia, se les llama apócrifos. Eh, Libros ocultos se les llamaba en esa época, que no eran aceptados por la iglesia. En el concilio de Hipona, del año 393 después de Cristo, y el concilio de Cartago, del año 397 después de Cristo, también confirmaron la autoridad de los mismos 27 libros. O sea, en el concilio de la Odisea, en el concilio de Hipona y en el concilio de Cartago, eh, determinaron que los libros eran los 27 del Nuevo Testamento, que se conocen hasta el día de hoy. ¿Qué es un concilio? Es una reunión de obispos, una reunión de sacerdotes que se juntaban en un lugar. En este caso el lugar era la Odisea, o otro lugar se llamaba Hipona, o otro lugar se llamaba Cartago, y se reunían para determinar ciertas normas que el cristiano debía cumplir, y entre esos, cuáles eran los libros que debía contener la Biblia. Los concilios se basaron en algo similar a los siguientes principios para determinar si un libro del Nuevo Testamento era realmente inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, todos estos obispos, todos estos sacerdotes, se hacían estas preguntas para determinar si el libro correspondía o no. Primero, ¿el autor del libro fue un apóstol o tuvo una estrecha relación con un apóstol? Por ejemplo, los 4 evangelios del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, se supone que los escribieron ellos. Se supone que lo escribió Mateo, se supone que lo escribió Marcos, se supone que lo escribió Lucas, se supone que lo escribió Juan. Pero en realidad lo más probable es que lo hayan escrito personas que tenían una estrecha relación con estas personas. Pero como ellos eran los personajes importantes, se les colocó el nombre de ellos para darle más realce al libro, aunque no lo hayan escrito ellos. 2. El libro ha sido aceptado por la mayoría del cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que los libros que circulaban por ahí eran aceptados por la mayoría de las iglesias cristianas de la época. 3. El contenido del libro es de una consistencia doctrinal y enseñanza ortodoxa, o sea, que el contenido de los libros cumplía con las enseñanzas de Cristo, cumplía con las normas bíblicas, cumplía con las leyes bíblicas, y por lo tanto tenía relación tanto con las enseñanzas de Jesús como con los libros del Antiguo Testamento. 4. Este libro contiene evidencia de alta moral y valores espirituales que reflejan la obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, los obispos, los sacerdotes, después de una larga reflexión, eh, veían si los libros primero enseñaban valores, que eso es fundamental. Enseñaban cómo debía vivir el ser humano, cómo era su relación con Dios, cómo debía ser su comportamiento, y además, después de una larga reflexión, si eran inspirados por el Espíritu Santo. Finalmente, recién en el siglo XV, o sea, en el 1560 aproximadamente, en el Concilio de Trento, se determinó que los libros de la Biblia eran finalmente 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. En total, 73 libros de la Biblia católica. ¿Por qué digo católica? Porque las Biblias de los hermanos evangélicos son solamente 66, porque ellos eliminaron algunos libros por el que estaban escritos en un idioma que no correspondía según ellos. Pero como nosotros somos, esta es una clase de religión católica, por lo tanto yo tengo que revisar la Biblia católica.
las personas que escribieron la Biblia no se sabe quiénes son, ya porque ellos no firmaban los libros, porque según ellos eran inspirados por Dios. Por lo tanto, la firma era Dios nomás. De los 73 libros, no es que cada libro haya sido escrito por un escritor distinto. Puede que hayan habido solamente 10 escritores a lo largo de la historia. O puede que hayan habido 100, no se sabe. Y los escritores bíblicos se les llama agiógrafos, o sea, escritores sagrados. ¿Cómo se busca en la Biblia? La Biblia está conformado, como dije, por 73 libros. Y resulta que todas las Biblias, hay muchos tipos de Biblias distintas, de distintas editoriales, de distintas publicaciones. Algunas Biblias son muy grandes, otras Biblias son muy chiquititas. Entonces, obviamente tú no puedes buscar las lecturas que quieras leer o los libros que quieras leer en la misma página, porque en un libro grande, no sé, el Evangelio de Mateo va a estar en la página 500, pero en una Biblia chica, ese mismo libro va a estar en la página 800. Entonces tú no puedes buscar las lecturas con las páginas. Entonces, ¿de qué manera se busca? De esta manera. Y acá hay un ejemplo. Todos los libros de la Biblia están separados en capítulos y los capítulos a su vez están separados por versículos. Entonces, ese número grande que ustedes ven ahí, el número 2, si nosotros seguimos la flechita que está acá, se coloca aquí, eso corresponde a un capítulo. Todos los números grandes que aparecen en todos los libros de la Biblia son capítulos. El Génesis y todos los libros de la Biblia, cuando uno los busca con abreviatura, los busca con una sigla. En este caso, Génesis se escribe de esta forma. ¿Para qué? Para resumir lo que la cita. La cita es esto. Entonces nosotros vamos a la Biblia y uno ve algo parecido a esto, va a la abreviatura, que es la sigla, busca el capítulo, en este caso el número 2, y para separar el capítulo de los versículos, que son los números chiquititos que aparecen en cada capítulo, se separan con una coma. Y después van qué versículos de ese capítulo se van a leer. En este caso, en el ejemplo aparece del libro del Génesis, que está con la sigla GN. Del Génesis vamos a ir al capítulo 2. Y del capítulo 2 solamente se van a leer los versículos 1, 2 y 3. Como son más de un versículo, para hacer la separación se utiliza un guión. Porque si no, deberíamos colocar 1, 2, 3. Pero por ejemplo, si nosotros quisiéramos buscar del 1 al 20, no vamos a colocar 1, 2, 3, 4, así hasta llegar al 20. Simplemente el guión indica que tú comienzas en este versículo y terminas en este versículo. En este caso, se eligió como ejemplo este. Y dice, así quedaron concluidos el cielo y la tierra con todo su ornato. Cuando llegó el día séptimo, Dios había terminado su obra y descansó el séptimo día y todo lo que había hecho. Bendijo Dios el día séptimo y lo consagró, porque en él había descansado de toda su obra creadora. Esta es la historia de la creación del cielo y de la tierra. Este es un ejemplo. A lo mejor ustedes, el día que nos volvamos a ver en el colegio, yo les voy a hacer leer, no sé, del libro del Éxodo, por ejemplo, que es la historia de Moisés. Les voy a hacer leer de algún evangelio, les voy a hacer leer del Apocalipsis. Entonces,
Todos los libros, sin importar el libro que sea, se buscan de la misma forma. Se busca la sigla, se busca el capítulo y se buscan los versículos. ¿Cómo saber qué sigla le corresponde a cada libro? Eso se encuentra en la misma Biblia. Todos los libros tienen índice. Y en el índice, que puede estar al principio de la Biblia, puede estar al final de la Biblia, están cada uno de los libros. Y al lado de cada uno de los libros están las siglas. Por lo tanto, no es necesario que ustedes se las aprendan de memoria. Ustedes lo buscan ahí y después van buscando el capítulo y el versículo. Puede que sea un poco engorroso eh, explicarlo de esta forma, pero al menos van a tener una cierta idea de cómo se puede buscar una cita bíblica. Ustedes en la guía deben colocar qué corresponde a cada cosa. Entonces, esta sigla corresponde al libro. Este número que está antes de la coma corresponde al capítulo. Y los números que están después de la coma corresponden al versículo. ¿Cuáles son los libros de la Biblia? Y acá esta es una tabla periódica, que es como la tabla de la química, pero hecho con los libros de la Biblia. Si ustedes se dan cuenta, acá también están las siglas, pero abajito están los nombres de cada libro. ¿Y por qué están separados por colores? Porque la Biblia está separado en grupos, según los tipos de libros a los que pertenece. Estos 5 primeros libros se les conoce como Pentateuco, que significa 5 libros, y son los libros más importantes del Antiguo Testamento. Acá está explicado cómo se creó el mundo, cómo se creó la sociedad. Aquí está el éxodo de cómo Moisés salvó a su pueblo de Egipto. Y aquí están las normas que nos rigen hasta el día de hoy. Normas de vida. Estos libros que ustedes ven acá son los libros históricos. O sea, ¿qué quiere decir? Que muchas de las narraciones que aparecen aquí son de historia real. No son escritos simplemente para explicar una historia, para explicar un acontecimiento. Uno puede encontrar fechas, puede encontrar lugares, puede encontrar situaciones que puede corroborar con otros libros de historia. Estos libros que ustedes ven acá, tanto verde como amarillo, son los libros de los profetas. ¿Quiénes son los profetas? Los personajes que hablaban sobre Dios en el Antiguo Testamento. Existen los profetas mayores, existen los profetas menores. No es que los mayores sean de mayor edad o sean más importantes, simplemente que esos libros son mucho más largos, tienen mucho más contenido que los de los profetas menores. Y estos, que están con verde claro, son los libros proféticos o sapienciales. O sea, perdón, no proféticos, sino poéticos, donde tiene mucha poesía, donde tiene mucha sabiduría, donde acá, a través de la lírica, a través de la escritura, no, las personas que escribieron esto nos enseñan cómo Dios quiere que nosotros seamos. Y en el Nuevo Testamento, aquí están los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Acá está el libro de Hechos de los Apóstoles. Y acá están las cartas. ¿Qué son las cartas? Son libros enviados principalmente por el apóstol San Pablo a las iglesias que él fundó en distintos lugares del Imperio Romano. Aquí está, por ejemplo, la comunidad de Roma, a las comunidades de Corintio, a las comunidades de Gálata, de Éfeso y así. Y estos que están en azul más oscuro también son cartas, pero son cartas escritas por otros discípulos de Jesús o por comunidades de esos discípulos, por ejemplo, de Pedro, de Juan, de Judas. Y finalmente está el famoso libro del Apocalipsis, que también es un libro profético sobre qué va a pasar con nosotros al final del tiempo.
Todos estos libros son los libros que contiene la Iglesia Católica, el libro de la Iglesia Católica. Los hermanos evangélicos no tienen la misma cantidad de libros, ellos solamente tienen 66, porque hay varios de estos libros del Antiguo Testamento que ellos no los aceptaron. Ya, hagamos un resumen. Cierre de la clase. Y acá están los libros de la Biblia en una biblioteca, porque la palabra biblioteca viene de Biblia, porque Biblia significa libros. Miren qué simple. Y acá están todos los libros ordenaditos en esta biblioteca. 46 libros del Antiguo Testamento, 46 libros del Nuevo Testamento. En el siglo V después de Cristo se terminó conformando la Biblia definitivamente con los 73 libros. En el Concilio de Trento, siglo XV después de Cristo, se terminó firmando definitivamente que esos 73 libros eran los libros finales de la Biblia. Por lo tanto, ya no van a entrar más libros en la Biblia y no van a quitar más libros de la Biblia. Son 73 de aquí hasta el final de los tiempos. Alrededor de 1000 años de historia se fueron escribiendo los libros de la Biblia, que se fueron escribiendo en papiro, en cuero de animal, en piedra. ¿Quiénes son los escritores bíblicos? Son los hagiógrafos, que significa escritor sagrado. ¿En qué idioma fue escrita la Biblia? El Antiguo Testamento fue escrito en arameo, que es un idioma persa, hebreo, que es el idioma del pueblo de Dios, y griego, que era el idioma oficial del Imperio Romano en esa época. El Nuevo Testamento, todos los libros del Nuevo Testamento, los 27, fueron escritos solamente en griego. Y acá están, que son 73 libros. Así que niños, si es que tienen el libro de la Biblia en su casa, échenle una ojeadita, mírenla, eh, vayan revisando el índice y vayan poniendo en práctica de qué manera se busca en la Biblia. Ustedes en la guía aparece una cita bíblica. Búsquenla, encuéntrenla y contesten ahí el ejercicio que tienen que realizar. Y después al final hay una entretenida sopa de letras con todos los libros de la Biblia que ustedes tienen que buscar y remarcar, según las instrucciones que aparecen en la guía. Espero que les haya resultado interesante este video y nos encontramos en una próxima oportunidad. Que esté cada uno de ustedes muy bien.